Jesús, el líder más grande de todos los tiempos, no lideró desde lo lejos, caminó entre la gente. Hoy, muchos dirigen desde la cima, pero ¿a qué costo? ¿Te has dado cuenta de que el liderazgo que transforma no se ejerce desde el control, sino desde la cercanía? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos el secreto del líder visionario es presentarse en el momento. Una reflexión de Chris Simpson. El liderazgo visionario es un término muy utilizado hoy en día. En un mundo globalizado y en constante evolución, se espera que los líderes se anticipen al futuro, establezcan rumbos audaces y forjen organizaciones que prosperen en un mercado en constante evolución. Richard Stearns, exdirector ejecutivo de World Vision, dijo: un líder debe definir la realidad actual, articular el futuro deseado, identificar el camino a seguir y asumir personalmente la visión. Y tiene razón. Sin visión, el liderazgo se vuelve reactivo en lugar de proactivo. Los mejores líderes no solo ven lo que es, sino también lo que podría ser. Sin embargo, esto presenta un peligro oculto. Los líderes tan absorbidos por el futuro pueden perder fácilmente de vista a las personas que tienen justo delante. Existe una paradoja en la esencia del liderazgo. Para realmente moldear el futuro, uno debe de estar plenamente presente en el presente. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Este no es un mandato para quienes tienen horarios flexibles o abundante tiempo libre. Es una característica esencial del liderazgo cristiano. Si los líderes están demasiado absortos en la estrategia, demasiado obsesionados con los resultados, a largo plazo, no percibirán las alegrías ni las tristezas de aquellos quienes están llamados a servir. Y cuando las personas se sienten invisibles, se desconectan. No seguirán a un líder que parezca distante, incluso si éste tiene una visión convincente del futuro. Aquí es donde muchos líderes tropiezan. Creen que su vocación principal es proyectar una visión, inspirar, diseñar estrategias, establecer metas audaces. Pero la Biblia sugiere que el liderazgo no se trata solo de dirección, sino de presencia. Colosenses 3:14 nos recuerda, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor no es solo una virtud para cultivar en la vida personal, es el pegamento que mantiene unida a una organización, a un equipo, a una comunidad. Y el amor, en esencia, requiere presencia, estar presente en los momentos. Los líderes que verdaderamente lideran bien hacen más que articular la misión. Acompañan a su gente, escuchan antes de hablar, perciben el agotamiento de la voz del empleado, reconocen las victorias silenciosas que vale la pena celebrar. Ven a las personas, no solo la productividad. Jesucristo encarnó esto. Como el líder visionario por excelencia, no solo llegó con una gran visión de redención, caminó entre la gente, tocó a los leprosos, cenó con los pecadores, lloró ante la tumba de Lázaro. No solo anunció la salvación, vivió entre aquellos a quienes vino a salvar. He aquí la ironía. Un líder demasiado obsesionado con el futuro puede que nunca lo alcance. Las personas no solo siguen la visión, siguen a quienes las conocen, las aman y las acompañan. Los mejores líderes no solo son visionarios, son pastores. Liderar bien es amar bien, y amar bien es estar plenamente presente. El liderazgo no se trata solo de llevar a las personas a un lugar, se trata de acompañarlos en el camino. Y al hacerlo, reflejamos a Cristo, el líder siervo por excelencia, quien no permaneció distante, sino que entró en nuestro mundo, recorrió nuestras calles y nos llamó a algo más grande. Si queremos liderar como Él, debemos aprender a hacer exactamente lo mismo. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1. ¿Cómo puede un líder equilibrar la tensión entre proyectar una visión de futuro y estar plenamente presente con las personas que lidera? 2. Pablo nos instruye en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué medidas prácticas pueden tomar los líderes para cultivar y demostrar empatía y compromiso genuinos en su liderazgo diario? 3. Jesús modeló el liderazgo caminando entre su pueblo, en lugar de liderar a la distancia. ¿Cuáles son algunos hábitos o mentalidades de liderazgo modernas que pueden crear involuntariamente una distancia entre los líderes y sus equipos? 4. El artículo afirma, un líder demasiado obsesionado con el futuro podría no alcanzarlo nunca.
¿Cómo has visto esto reflejado en el liderazgo, ya sea en tu propia experiencia o en la de otros? ¿Cómo podemos asegurar que la visión no se materialice a expensas del futuro sentido? No estar disponible para la gente cuando más lo necesita. Finalmente, un desafío para esta semana. Si Dios te ha puesto en un rol de liderazgo, ya sea como director ejecutivo de una empresa, vicepresidente, gerente de un departamento o líder de un equipo pequeño, ¿cómo te evaluarías en términos de estar presente en el momento? ¿Estás demasiado preocupado por tus metas y objetivos, esforzándote por el futuro, ignorando y descuidando a las personas que trabajan a tu alrededor cada día? Podría ser útil pedirle a un amigo, a un asesor de confianza o a un grupo de apoyo que te ayude a evaluar tu eficiencia como líder al demostrar tu preocupación y cuidado por tus necesidades. Si sientes deficiente este aspecto en ti, ¿qué podrías estar haciendo para estar plenamente presente ahora con tu equipo de trabajo? Maná de Lunes es un servicio de la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.